vamos a empezar desde el final hacia el principio, porque yo creo que es la mejor forma de entenderlo todo. Y el final pues sería ya el plugin utilizado en uno de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver como el plugin, que es un switch de MacOS, pues está cargado en la librería. De hecho, lo hemos incorporado al proyecto. Y luego, pues vemos en el inspector que hay la mayor parte de la funcionalidad está proporcionada por el framework directamente, todo lo que son las propiedades del ID del control, como nombre, super, que vemos que aquí está definida ya la clase del control, su ámbito, posición, bloqueo y la parte del aspecto, las propiedades de visible, el tooltip, auto desactivado o el enable, lo que es el activado por desactivado por misión, todo eso ya te lo da de serie el framework. De hecho, para nuestro control nativo, lo único que vamos a implementar es el modo de mostrarse, puesto que en MacOS existen varias opciones o tamaños de visualización para el switch. Entonces, este enumerador con estos valores es algo que ya va a estar incorporado, incrustado en el código de nuestro control, así como el estado visual, es decir, si queremos que esté activado o desactivado por misión. También el propio framework de Soyo, en este caso el IDE, se va a encargar de que cuando utilizamos el control en el layout editor, si nosotros cambiamos cualquiera de estas propiedades, lo va a actualizar automáticamente en el editor. ¿Sí? Si vemos que cambiamos de small a mini, vemos cómo se actualiza en el layout editor para mostrar la imagen real del control nativo subyacente. Y lo mismo pasa si modificamos la propiedad de estado, esta se queda reflejada en el editor de diseño, ¿no? Luego, pues lo típico, si también ejecutamos la aplicación, vemos cómo tenemos el control nativo y en este caso pues estaría funcionando también. Me parece que por aquí lo tengo desactivado. Vemos cómo este funciona y es un control 100% nativo en MacOS, donde podemos cambiarle el tamañito que queremos utilizar, también en tiempo de ejecución, y definir la propiedad si queremos que esté activo, desactivo y luego reaccionar al evento que vamos a implementar. Esto no tiene más misterio. Desde el lado de Soyes ya lo que conocemos, implementar el evento, que es el que nosotros vamos a definir para nuestro plugin y donde vamos a traducirlo, bueno, pues leer el valor y escribirlo donde deseemos, ¿no? Y en el mismo sentido, pues la otra de las propiedades que hemos definido o que vamos a definir en nuestro plugin, que es Display Mode, donde vamos a tirar del enumerador que también va a estar definido en la creación de nuestro plugin. Yendo ahora que hemos visto cómo funciona ya cuando el plugin está creado y cargado en el IDE y utilizado en una aplicación, vamos a ir un pasito para atrás y entender un poco mejor cómo funcionan los plugins. Cuando ejecutamos el IDE va a cargar todos los plugins que se encuentre en la carpeta de plugins que está dentro de la carpeta del IDE. Cuando parsea o carga todos estos plugins, va a ver si se trata de clases, de módulos o de controles. En este caso vamos a diseñar un control. Entonces, un control, en este caso es de MacOS, pero normalmente suelen ser multiplataformas. Es decir, si yo creo un switch, aparte de que esté para MacOS, probablemente vamos a querer también que esté para Windows, Linux y Raspberry Pi, que es Linux, el resto de las plataformas soportadas. Entonces, lo que es la estructura interna de un plugin, de un control en Soyo, tiene dos partes muy importantes. La primera sería lo que es la umbrella o la estructura general del control Soyo, por así decirlo, y unida a esta va a estar interrelacionada la parte del componente nativo en cada una de las plataformas. Entonces, muy probablemente lo que es el control Soyo, que es el grueso, va a contener tanto la definición como la implementación, el comportamiento del propio plugin que estamos creando, mientras que la parte nativa será la encargada de proveernos la vista nativa de ese control en cada una de las plataformas y también incorporar lo que es la implementación necesaria para reaccionar a ciertos cambios de propiedades, eventos que sean específicos para ese control. La parte de programación de lo que es el grueso del control Soyo la diseñaremos o desarrollaremos generalmente en C++ o C,
o una mezcla de ambos, mientras que cuando estamos desarrollando plugins para MacOS lo vamos a hacer utilizando Objective-C. En el caso concreto del switch, o si queremos crear el plugin del switch, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ir a la documentación de Apple, donde encontramos el control en ese switch, que es la clase que lo define. Una cosa muy importante es que nos fijemos en esta pequeña etiquetita de aquí, donde nos va a indicar a partir de qué versión del sistema operativo podemos utilizar este control. Por ejemplo, en este caso, la clase NSSwitch está disponible a partir de MacOS 10.15, lo que significa que no podríamos incorporarlo o utilizar este plugin en una aplicación que estemos diseñando para ser ejecutada en MacOS 10.14, puesto que no estaría la clase o el control disponible bajo esa versión del sistema operativo. Luego, otras cosas que nos interesa saber en el caso del switch es que qué nos ofrece, qué propiedades, qué podemos hacer con él desde el punto de vista o el lado de la programación. Vemos que es uno de los controles más sencillos, que simplemente cuenta con un estado de tipo booleano, donde efectivamente podemos cambiar su estado entre on, off, y luego también que va a disponer de una acción que se va a ejecutar cada vez que el usuario mueva lo que es el interruptor del control. Si lo mueve hacia off, va a disparar la acción que nosotros definamos, y lo mismo pasaría cuando esté en on. Pues cargados con esta información, bueno, luego sí, también podemos definir si queremos que la acción sea continua para que vaya cambiando o enviando este mensaje a medida que vayamos actuando sobre él, o simplemente que envíe la acción cuando se completa la acción, es decir, cuando está completamente desactivado o activado. Entonces, cargados con esta información, pues ya rebobinamos otro paso más, y es cuando empezamos a construir nuestro plugin propiamente dicho. Y esto ya pasa por abrir Xcode. Y en Xcode lo primero que vamos a hacer, bueno, pues añadir un par de archivitos que son los que van a definir nuestra propia clase, un poco tal y como haríamos con Soyo. Con Soyo hemos visto en el ejemplo de Ricardo y estamos muy habituados que cada vez que queremos añadir un comportamiento específico sobre una de las clases ya existentes, lo que hacemos es crear una subclase basado en la clase ya existente. Pues esto es lo que hacemos cuando se trata de incorporar nuestro propio control del lado de Mac para crear un plugin. Hemos visto que la clase raíz, en este caso sería NSSwitch. Bueno, pues mediante esta sintaxis lo que estamos haciendo es que definimos nuestra propia clase que se llama AXSwitch, y nuestra clase o nuestra subclase AXSwitch es una derivada de switch, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues ya sabemos, cuando creamos una subclase, estamos heredando todas las propiedades, todos los métodos y todo el comportamiento que define la propia clase y todas las clases superiores en las cuales está basado esta clase en ese switch, que sería, en este caso, en ese control. En la parte de la interfaz, como es un control muy sencillo, simplemente vamos a definir una instancia que será de tipo Real Control Instance, que el Real Control Instance se correspondería con esta parte de aquí, lo que es la parte gorda de la implementación o general de la implementación. Nosotros ahora estaríamos aquí, definiendo el control nativo. ¿Y por qué necesitamos definir esta propiedad? Porque en algún momento vamos a necesitar que nuestro control nativo se comunique con la parte del plugin de Soyo, ya sea para llamar a métodos o para lanzar eventos, etcétera. Y luego, pues también definimos una propiedad que es esta misma, que aquí está como privada, y si vamos a la implementación, porque ya sabéis que en Objective-C o C++, pues en vez de contar con, tal y como estamos acostumbrados en Soyo, de hacerlo de forma directa, pues tenemos que definir un archivo de cabecera y otro archivo de implementación. Este sería el archivo de cabecera, que ya veis lo sencillito que es, y en el de implementación, más sencillo todavía. Simplemente decimos que vamos a implementar nuestra subclase XSwitch y sintetizamos la propiedad control instance, que es la única que hemos definido y la única que vamos a utilizar, para que apunte a la propiedad privada definida en la interfaz de clase. Y aquí es donde llegamos al meollito, que es realmente el que va a hacer el trabajo.
Lo primero que vamos a hacer es, como en cualquier archivo o programa de C, C++ o unidad de código, es avanzar la definición de las funciones que vamos a utilizar. Así vamos a encontrar a definir lo que es el método inicializador, el método destructor, que también nos suena de la parte de Soyo. En Soyo usamos destructores, constructores para cualquier subclase que definamos. Definimos el método o la función, en este caso, que se encargará de devolver el handle de nuestro control para si algún usuario va a querer utilizar dicho handle en sus declare para modificar cualquier historia a través de declares. Entonces aquí el truco va a estar en que esta función tiene que devolver el handle del componente nativo, es decir, de la instancia que nosotros hemos creado o crearemos a partir de la subclase que hemos definido aquí. Lo mismo va a ocurrir con los métodos getter y setter, que podemos pensar en ello como una especie de propiedades compartidas en el equivalente con Soyo, que serán los métodos encargados de definir y de leer las dos propiedades que vamos a definir para nuestro plugin, que es ajustar el valor entre verdadero y falso, si está activado o desactivado, y también el modo de visualización que vamos a querer utilizar, ya sea en tiempo de diseño, ya sea en tiempo de ejecución, entre las opciones que hemos visto: regular, small, mini, large, etc. Y luego llegamos aquí a otra de las que se utiliza con más frecuencia, que es la función que se invocará en respuesta a lanzar un evento desde nuestro propio control. Veis que en todas estas funciones se pasa como primer parámetro Real Control Instance, que hace referencia a la instancia del objeto creado a partir de nuestro plugin. Cada vez que nosotros arrastramos desde la librería hasta el editor de diseño, se crea una instancia de nuestro objeto basada en el plugin. Eso es una Real Control Instance. Es un tipo de dato, como cualquier otro. Luego, para cortar la cantidad de eventos que queremos que aparezca cuando seleccionamos nuestro control en el editor de diseño, añadir evento, no queremos que da soporte a todos los eventos disponibles por omisión, pues lo que hacemos es definir una serie de funciones vacías que utilizaremos posteriormente para indicar que no queremos que se implementen dichos eventos. Y aquí viene una cosa muy interesante, puesto que la parte de Objective-C y del plugin de Soyo se necesitarán comunicar. Aquí lo que hacemos es definir lo que se denomina una extensión de clases. Es un poco más o menos lo que Ricardo precisamente nos ha mostrado en la parte web. Tenemos nuestra clase y precisamente, como desde esta unidad de código vamos a hacer referencia a alguna de las funciones que incluye esta unidad de código, pues nos es conveniente definir la extensión de la clase en esta unidad de código. ¿Qué es lo que hace? Aquí decimos que la clase AXSwitch va a implementar una extensión de método que se va a llamar de esta forma. Y es precisamente el mensaje sendAction que recibe un objeto, y lo que va a hacer es invocar esta función, que es una de las que hemos definido por aquí, apuntando precisamente a la parte del plugin de Soyo que hemos contado como una propiedad y de la que guardaremos una referencia, pasando como valor el estado en ese momento de nuestro objeto, si está en off o si está en on. Luego pasamos a lo que es la definición del plugin propiamente dicho. Cuando creamos un plugin, la mayor parte del trabajo es crear o rellenar estructuras que van a definir el comportamiento que tendrá el propio plugin. Esta sería la parte privada de los datos, es decir, ya estamos en la parte de Soyo del plugin. Definimos que va a tener una propiedad de tipo AXSwitch, que es nuestra clase, que será la vista, y va a tener también una propiedad viewSize que guardará un entero que se corresponderá con el valor que tengamos seleccionado en cada momento de small, medium, regular, etc. Precisamente ese enumerador es lo que definimos a continuación. Aquí estamos definiendo pues un array con los diferentes enumeradores, visteis que en la parte de Soyo, en el inspector, podíamos seleccionar
precisamente entre estos valores y van a tener un equivalente de tipo entero secuencial, comenzando con 0. Definimos pues, las etiquetas que queremos que aparezcan en el inspector para este valor: regular, small, mini y large. Y aquí es donde creamos el enumerador propiamente dicho y que es el que se incorpora como un elemento más del lenguaje Soyo. Aquí estamos definiendo una enumeración. Esta será la variable para dicha enumeración. Esta será la etiqueta que aparecerá en el panel inspector y que también utilizaremos cuando queramos acceder a dicho enumerador desde nuestro código. Valores de tipo entero. El ámbito es público. ¿Y cuáles serán los valores para este enumerador? Precisamente los que hemos definido en display modes, que es el array que hemos creado anteriormente. ¿Y cuántos elementos contendrá dicho enumerador? Pues precisamente el total de los elementos que hemos incluido en este array. Los siguientes son las propiedades que queremos definir para el plugin. Aquí el primer campo es donde queremos que aparezca dicha propiedad en cada uno de los apartados del panel inspector. Vemos que tenemos initial state en primer lugar y appearance para la segunda propiedad, que se corresponde luego en el panel inspector precisamente con estos apartaditos, appearance e initial state. Entonces esto es lo que indicamos a través de estas etiquetas cuando rellenamos el siguiente array, que es el que define las propiedades que va a tener nuestro plugin. Este es el texto que tendrá la propiedad a la cual podremos acceder desde código y que también se reflejará en el panel inspector. Una será visual state para el estado visual inicial, el otro será display mode. El primero será de tipo booleano, puesto que vemos que el switch solo va a contener valores de verdadero o falso en función de que esté activado o desactivado. Y a continuación indicamos cuáles son los métodos que actuarán como getter y setter para dicha propiedad. Una vez más, sería el equivalente a una propiedad computada en la parte del lenguaje Soyo que ya conocemos. Y hacemos exactamente lo mismo para la propiedad display mode. El getter y el setter. Pero como en este caso se trata de un enumerador, admite más valores, ¿qué es lo que hacemos? Pues le pasamos la cantidad de valores que va a mostrar y display modes, que es precisamente el enumerador que hemos definido aquí. Entonces, de esta forma es lo que logramos que luego en el panel inspector nos muestre este listadito con todas las opciones disponibles y que podemos elegir como cualquiera de los valores para esta propiedad. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Definimos los eventos que va a tener nuestro plugin. En este caso, solo va a tener un evento que se va a ejecutar cada vez que el usuario cambie el estado del switch. ¿Cómo se va a llamar el evento? Action. ¿Qué parámetro va a recibir? Value as boolean. Esto es lo que aparecerá también en el lado del Soyo cada vez que vayamos a implementar un evento sobre nuestro control. Como veis, es una cadena de texto. Y a continuación, si os acordáis, aquellas funciones vacías que definimos un poco más arriba, es lo que rellenamos a continuación como real event instance en un array que será de los eventos que no queremos que implemente nuestro plugin, pasando todos los eventos que no queremos que se muestren y no queremos que el usuario implemente con cada una de las funciones vacías que habíamos definido previamente. Aquí es donde viene la chicha, que es donde se define el comportamiento del control y donde le indicamos cuál será la función que se ejecute como inicializador y que se ejecutará antes de que se lance el evento opening en el lado de Soyo, cuando ejecutemos nuestras aplicaciones, cuál actuará como destructor y cuál será la función que se llamará cuando el usuario invoque el método handle desde Soyo para obtener el puntero al control nativo. El resto, si quisiéramos proporcionar funciones para cada una de estas partes, pues también podríamos rellenarlo, pero en este caso no es necesario. Y con todo esto que hemos ido definiendo es cuando llegamos a la definición del control propiamente dicho. Esta es una constante que siempre se mantiene actualizada. A continuación, la etiqueta que aparecerá
como etiqueta de clase para nuestro control, el tamaño de control data, que es los datos privados que hemos definido aquí. En este caso es el tema de la propiedad que apunta a la vista y también el modo seleccionado para la visualización. Si el tipo de clase, que en este caso es un Real Desktop Control, sabéis que los nuevos controles son Desktop Button, Desktop Label. Bueno, pues esto se encontraría bajo esa nueva API 2.0. No vamos a proporcionar iconos, que son los que aparecerían en la librería, pero en este caso no los hemos creado. El tamaño que tendrá el control por emisión cuando lo arrastramos desde la librería sobre el editor de diseño. A continuación vendría la definición de las propiedades, así como el número de propiedades definidas y que se corresponde con esas estructuras, esos arrays que hemos ido viendo anteriormente. Los métodos que tendrá definidos, no hemos definido ningún evento para este control, los eventos que hemos definido y el número de eventos, el comportamiento, que es el que hemos creado anteriormente, los eventos que no queremos implementar junto con el número de eventos que no queremos implementar, y lo mismo sería para las interfaces, constantes, propiedades compartidas, métodos compartidos, delegados y, por último, las enumeraciones que hemos definido para este control junto con el número de enumeraciones que hemos creado. Metiéndonos en la chicha, como aquí ya empieza a crearse lo que es la lógica en funcionamiento. Lo primero que se ejecuta es el inicializador, que es el constructor. Entonces recuperamos en esta variable data lo que es el paquetito del control data, que es el que hemos definido, es decir, nuestro control data es simplemente un puntero a una vista y un entero que guarda el estado de visualización. Y a partir de aquí ya podemos acceder a cada una de las propiedades. ¿Qué haríamos para asignarle a la vista? Pues ya crearíamos a partir de la clase AXSwitch, inicializamos para crear el objeto. Una vez que está creado y asignado a la propiedad del control, definimos su estado por emisión como fail, false, es decir, desactivado, y a continuación asignamos a esa propiedad que recordáis que hemos creado en nuestra subclase de NSSwitch, precisamente el control. Así, de esta forma, mantenemos la referencia del control, de la instancia de control que recibimos cuando se invoca esta función, y la asignamos a la propiedad control instance de la vista, que en este caso apuntaría a la instancia que hemos creado a partir de nuestro AXSwitch. Lo que viene a continuación tiene que ver con el método o la extensión de clase que hemos creado anteriormente. Si recordamos, cuando consultamos la documentación de Apple, a cada uno de los objetos se les puede asignar una acción que se ejecutará cada vez que el usuario complete la acción de mover, en este caso, el control del switch entre el on y el off. Y aquí precisamente lo que hacemos mediante esta sintaxis es asignar a esta instancia del objeto que hemos creado a partir de nuestra subclase cuál será el método que se invocará en respuesta a dicha acción. Esto es lo que hacemos invocando o llamando al mensaje setAction sobre el objeto y utilizando esta sintaxis tan particular que es la de indicarle el selector, es decir, el método que ha de invocarse y que se corresponde con sendAction. Si recordamos, sendAction, lo tenemos por aquí arriba, era la extensión de clase que habíamos definido para nuestra subclase. Esto sería un poco el equivalente a cuando utilizamos delegados en la parte de Soyo, cuando indicamos, por ejemplo, el addressOf, un método, de forma que lo podemos asignar luego para invocarlo posteriormente. Bueno, pues aquí es lo que estamos haciendo con la instancia creada a partir de nuestra subclase. Le estamos indicando que se ejecute este método o le estamos asignando el método que se ha de ejecutar en respuesta a la acción. ¿Y cuál será el objeto que será el target, el destino para la ejecución de dicho método? Pues muy sencillo, precisamente será la propia instancia de esta clase. Cada una de las instancias que creemos de nuestro switch le asociaremos la dirección del método sendAction y indicaremos como target la propia instancia del control.
En cuanto al destructor, pues igual de sencillo, volvemos a recuperar en la variable data el paquetito de datos, es decir, del estado interno de cada una de las instancias del control. Esto es lo que hacemos invocando la función realGetControlData, pasándole la instancia que recibimos, que es control, y la estructura que se corresponde con el switch control, la parte de los datos, de forma que podemos volver a acceder a las propiedades definidas por dichos datos del control, que son, una vez más, la vista que habíamos asignado, la propiedad control instance la ponemos a null para que se libere, y hacemos lo propio con el control de Objective-C, en este caso es el switch, enviándole el mensaje release para que se destruya. Es importante hacerlo en este orden por el tema de las referencias circulares. Primero destruimos la propiedad del control antes de liberar el control propiamente dicho de Objective-C. El handle. Nuevamente recuperamos el paquete de datos y aquí lo único que tenemos que hacer es devolver la vista que hemos recuperado en data, es decir, el puntero que está guardado en la propiedad view de nuestro control. En cuanto al getter para la propiedad value, hemos visto que es de tipo booleano, pues volvemos a hacer lo mismo, recuperamos los datos y aquí lo único que tenemos que devolver como valor booleano es state de nuestra vista que es en ese switch. Si recordáis, state, tal y como vimos en la documentación de Apple, es la propiedad que guarda el estado de control. El setter es ligeramente diferente. Aquí volvemos a utilizar en vez de state el mensaje setState, que es el que define la propiedad sobre la vista de nuestro control switch, pasándole el valor recibido de tipo booleano, y a continuación lo que queremos es notificar al usuario del cambio de estado, para lo cual invocamos la función fireAction, pasándole el control que hemos recibido, es decir, la instancia del propio objeto y el nuevo valor. Precisamente este es la definición de la función que encontramos a continuación, fireActionEvent. Aquí lo que hacemos es declarar una variable de tipo función a la cual asignaremos la función que habíamos definido previamente y que está almacenada en el array que habíamos creado en el paso anterior, que es donde definíamos los eventos, y que está apuntada por el elemento 0. Es decir, lo que hacemos aquí es asignar a la variable fpaction la asignatura del método que hemos definido por aquí en switch events. Esto es lo que queremos que se invoque. El elemento 0, puesto que no tenemos más que un elemento de evento definido. Si tuviésemos múltiples eventos definidos, pues tendríamos que pasar el evento indicado por el índice del array. En el caso de que obtengamos un valor válido para la variable apuntada por fpaction, lo único que hacemos es llamar a la propia fpaction, es decir, el método del lado de sollo, pasándole la instancia recibida junto con el valor de tipo booleano. Es decir, esto desencadena la llamada a este método pasándole true si se ha activado el switch, false si se ha desactivado. Lo recibimos dentro de la variable b en esta función, que a su vez dicho valor será pasado en la invocación al método que hemos capturado o que hemos recogido de la definición de eventos que hemos definido previamente. En cuanto al setter para el modo de display, para el control, es decir, los diferentes tamaños que puede tener, volvemos a recibir de nuevo la instancia de nuestro control junto con el nuevo valor asignado. Recuperamos los datos del control y aquí lo único que hacemos, bueno, pues es asignar a nuestro control AX switch, la instancia creada a partir de ella y que se está apuntada por la propiedad view, el mensaje setControlSize utilizando uno de los enumeradores definidos por el propio Objective-C, los frameworks de Apple, por decirlo así,
en cada uno de los casos de valor numérico. Vimos que cuando definimos el enumerador, 0 equivale a regular, 1 equivalía a small, 2 equivalía a mini y 3 en large. Aquí utilizamos una de las macros útiles de Xcode y puesto que el modo large solo está disponible a partir de MacOS 11 y posteriores. Entonces en este caso lo que estamos indicando es que si se está disponible, se está ejecutando el control sobre esta versión o superior del sistema operativo, asignamos el valor large. Si no es así, hacemos un fallback al tamaño regular y en el caso de que no se contemplase ninguno de estos casos, lo cual no sería lo habitual, no tendría por qué pasar, también haríamos un fallback a el tamaño regular. El getter es más sencillo, simplemente recibimos el valor en la instancia de control y el valor de tipo long y es lo que devolvemos. Devolvemos en ese momento el estado almacenado en la propiedad viewSize de nuestros datos del control. Y eso es toda la lógica para el plugin Switch en MacOS. Un último elemento muy importante en la creación de plugins es el método que se invocará cuando el ID de Soyo, cuando Soyo registra cada uno de los plugins disponibles en la carpeta. ¿Cuál es el método que llama? Llama al plugin entry por cada uno de los controles. Estaríamos hablando del paso, si recordáis en el esquema, el ID cuando cargan los plugins, sería exactamente aquí para cada uno de los plugins. Hace la llamada plugin entry y aquí lo único que tenemos que indicar es invocar la función real register control pasándole la dirección de, en este caso, ese switch control que si vemos más arriba es precisamente esta estructura que habíamos definido aquí y donde se almacena el grueso de todos los pasos anteriores que habíamos definido en la raíz de estructuras para los eventos que queremos soportar, las propiedades con las que va a contar, los métodos definidos, los eventos que queremos implementar y los que no queremos implementar, constantes, etcétera, 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 así como también las enumeraciones. ¿Cómo sabemos qué es lo que podemos definir en estos casos? Bueno, veis que cada uno de los tipos que se utiliza del lado de real, en este caso es la definición de un real control. Si saltamos a la definición, vemos aquí donde se espera o qué es lo que se espera para cada uno de los elementos de esta estructura. Aquí está todo definido para indicar qué debemos de introducir en cada uno de los campos. Vemos que es la versión, la constante que utilizamos, el nombre, que es la etiqueta pasada como string, los flash, las imágenes que tendrá la librería, el ancho y altura máximos que queremos utilizar cada vez que se crea una nueva instancia, es decir, cuando arrastramos desde la librería al editor de diseño, las propiedades, el número de propiedades, lo mismo para la definición de métodos junto con el número de métodos, los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nos sintamos perdidos, por ejemplo en Behavior pasará lo mismo. Si queremos saber qué es exactamente lo que queremos o cómo tenemos que rellenar esta estructura, saltamos a la definición, donde encontramos lo que tenemos que incluir en cada uno de los campos esperados por dicha estructura. Esto es lo mismo con la definición de eventos. Saltamos a la definición y una estructura de tipo evento, vemos cómo es la declaración, la etiqueta el nombre del evento, el número de atributos y el apuntador de tipo real attribute, que es lo que habíamos definido previamente, y así podemos ir encadenando nombre, valor, etcétera, para ir inspeccionando cada uno de los valores que se espera en cada caso. Una vez que tenemos la lógica de nuestro plugin ya definida, ya lo tenemos creado, en Xcode lo que resulta importante es que si queremos crear un plugin que sea universal, es decir, que se pueda ejecutar tanto en procesadores ARM como en procesadores Intel, es seleccionar esta opción. Si no, podríamos seleccionar un componente que solo se ejecute sobre Intel o que se ejecute sobre ARM. Una vez que hemos seleccionado aquí y hemos definido adecuadamente lo que son las propiedades del proyecto, es decir, las arquitecturas para las cuales se va a
compilar el plugin, la versión del SDK que se utilizará, y el resto de opciones lo único que tenemos que hacer ya sería compilar. Una vez que está compilado, vemos que se está compilando en este paso, ya se habrá creado nuestra librería. Este ya sería el producto que lo tenemos en este caso aquí, ya sería lo que podríamos guardar en la carpeta de plugins tal y como tenemos aquí. Esto es muy conveniente cuando queremos depurar nuestro plugin, es decir, utilizarlo sin ningún tipo de estructura tal y cual está compilado. Ahora bien, para la distribución del plugin y además si vamos a soportar más plataformas, lo que tendríamos que utilizar es este tipo de empaquetado. Si por ejemplo extraemos este plugin de aquí, vemos que en realidad todos los plugins que utilizan la extensión Soyo Plugin, podemos modificar la extensión poniendo zip, puesto que en realidad son archivos comprimidos como zip. Lo descomprimimos y vemos cuál es la estructura interna. En este caso vemos que tenemos una carpeta Build Resources y aquí encontraríamos cada una de las partes dentro de carpetas por cada una de las arquitecturas o plataformas soportadas. Linux ARM, Linux Intel o el universal, Mac Universal, Windows ARM y Windows Intel. En el caso de Mac Universal vemos que esta librería dinámica es la equivalente a la que tendríamos nosotros. En el caso de que nuestro plugin Switch estuviese soportado para el resto de plataformas, pues tendríamos que crear esta misma estructura dentro de una carpeta que finalmente comprimiríamos como zip y a la cual le sustituiríamos la extensión .zip por la de Soyo Plugin para que ya adquiera este formato de distribución de archivo, por así decirlo. Entonces, este recorrido que hemos visto aquí sería el resultado final ya para utilizar nuestro plugin, poder incorporarlo al diseño de nuestras ventanas en una aplicación desktop y actuar con él tal y como hemos visto al principio, ya sea en el editor de diseño o en tiempo de ejecución, y vemos y comprendemos exactamente cuáles son las funciones en este caso que se estarían ejecutando, los setter, el setter de la propiedad para el valor de visualización y en este caso la asignación del estado, ya sea mediante código o el disparo del evento cada vez que es el usuario que está interactuando directamente con el control, y que cuando se completa la acción es cuando se lanza el evento, que a su vez llama a la función interna del plugin que recupera la asignatura del evento que se devuelve al lado de Soyo pasándole el valor recibido. Y esto es todo. Como de costumbre, espero que lo hayáis encontrado interesante y que os animéis a hacer vuestros propios plugins.